Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Los saludo desde Washington. Soy Juan Camilo Merlano. Aquí son las 4:30 de la tarde, 3:30 de la tarde en Bogotá, Colombia, en toda Colombia, para ser más exactos. Hace algunos minutos llegamos aquí con mi compañero a la oficina de Noticias Caracol aquí en la capital de los Estados Unidos, luego de un día bastante movido y luego de horas muy movidas frente a lo que fue ese veredicto ayer, el fallo en primera instancia condenatorio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre un tema relacionado con ese fallo condenatorio en primera instancia y tiene que ver concretamente con qué tipo de efectos o de coletazos podría tener esa determinación en la relación entre Estados Unidos y Colombia, porque ha habido muchísimas preguntas, ha habido muchísimas inquietudes, ha habido incluso muchísimas afirmaciones. Estamos en un momento en el que naturalmente todo el mundo está como con los pelos de punta porque el estado de la relación es muy sensible y entonces eso nos afecta en términos de que la gente cree que se pueden adelantar medidas adicionales por parte del gobierno Trump en contra de Colombia, que puede haber sanciones, que puede haber aranceles. De hecho, la fecha para que entren en vigor una nueva serie de aranceles es a partir del 1 de agosto. Entonces, hay mucha expectativa y la gente de verdad está muy nerviosa y con muchas preguntas en torno a este tema y muchos jóvenes también han hecho muchísimas preguntas. Y precisamente para responder esas preguntas y también para recibir varias inquietudes, quiero darle la bienvenida a dos jóvenes que han aceptado destinar 30 minutos de su tiempo para conversar con nosotros, para estar aquí conectados y para darnos también sus apreciaciones. Saludo primero a Daniela Hernández, de 21 años, estudiante de octavo semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. Ella está en Florida, en Valle, fue aspirante al Consejo Municipal en las elecciones territoriales y fue consejera municipal de Juventud. Es una política en potencia. ¿Cómo estás, Daniela? Hola Juan Camilo, muy bien, gracias a Dios, contenta y agradecida por el espacio. No, qué chévere que nos puedas acompañar. Agradecido yo de tenerte a ti y también agradecido de tener a nuestro otro invitado, Cristian Gómez. Cristian está en Guapotá, en el departamento de Santander. Es un joven también que hizo parte de este ejercicio del Consejo Nacional de Juventudes. Tiene 24 años. Cristian, ¿cómo vas? Hola Juan Camilo, un gusto saludarte, un saludo muy especial para toda la audiencia, para Daniela, un gusto estar acá hoy conversando acerca del país y la situación que estamos pasando actualmente y de la política internacional que es tan importante. Claro, bueno, antes de empezar a hablar con ambos, quiero comentarles, o más bien quiero compartir con nuestros usuarios en estos momentos, quienes nos siguen a través de las distintas plataformas, a través de YouTube, X, la aplicación Ditu, que se pueden comunicar con nosotros y dejarnos sus comentarios a través del número de WhatsApp, que es el siguiente: 315-366-0201. 315-366-0201. Allí todas las preguntas que ustedes tengan y que estemos en capacidad de responder, que esté en capacidad de responder, pues naturalmente trataremos de darle solución, porque sí que es cierto que hay muchos comentarios y mucho cuento frente a esta situación que estamos pasando con Estados Unidos. Y yo querría preguntarle a Cristian, porque una de las aristas en toda esta cuestión en las últimas horas, y bueno, desde hace ya varias semanas, es que mucha gente le dice a uno, bueno, los gringos van a hacer algo van a hacer los gringos, nos van a poner sanciones, nos van a poner aranceles, alguna acción van a tomar. ¿Qué tanto cuento te han metido en las últimas horas, Cristian? Bueno, en las últimas horas hemos visto demasiados comentarios en redes, en noticias, las personas opinando. Y el temor es porque en Brasil también se está llevando un caso, que es el caso del expresidente Jair Bolsonaro, el cual fue condenado por un supuesto intento de golpe de Estado, ¿cierto? El presidente Trump tomó medidas muy severas, como lo fue quitarle la visa a los jueces que tomaron esta decisión, como lo fue subir los aranceles al 50% que empiezan a regir ahorita el 1 de agosto. Entonces el temor es que en Colombia pase lo mismo. Hemos visto que últimamente, en los últimos meses, el gobierno de los Estados Unidos no ha tenido una mejor relación
con el gobierno de Colombia. Hemos visto la crisis migratoria, que iban a devolver compatriotas, toda esta crisis que se generó durante 4 horas, que paralizó relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. De hecho, hace poco estábamos viendo que el 50% de la inversión que Estados Unidos hacía en Colombia nos la quitaron. Y hay varios representantes, varios congresistas republicanos que se han manifestado ya respecto a este fallo, donde han dicho que no confían en el proceso que se le ha llevado al presidente Álvaro Uribe y que esto genera una expectativa de temor respecto a las medidas que pueda tomar el gobierno de los Estados Unidos frente al gobierno de Colombia, frente a las medidas económicas, a las medidas migratorias, entre otras. Sí. Ya nosotros en un momento, Cristian, vamos a escuchar a algunos legisladores con los que hablamos que precisamente nos daban su apreciación frente a esta condena en contra del expresidente Uribe. Hay quienes piden hasta incluso sanciones en contra del gobierno. Aquí yo creo que es necesario o hacer la claridad, aunque ya muchos de nuestros usuarios lo conocen así. Una cosa es lo que digan los congresistas y otra cosa es lo que haga el gobierno. Es cierto que el gobierno Trump ha sido muy duro con la administración Petro, que ha implementado medidas bastante duras y que ha dejado claro su descontento con muchas políticas del gobierno Petro. En las últimas horas, frente a esta situación, ha habido una serie de pronunciamientos que sí son duros y que van fundamentalmente en contra de la independencia judicial en Colombia y de la rama judicial en Colombia. No han criticado tanto desde el gobierno Trump al gobierno del presidente Petro. No están hablando de persecución política y no están hablando de un proceso instigado por el actual gobierno. Yo creo que eso es una claridad que es importante destacar, porque ahí va marcando un matiz frente a lo que fue la situación con Brasil, donde sí desde un principio se fueron con todo diciendo que eso era una persecución política ordenada por el presidente Lula. Y aquí estoy hablando de dos pronunciamientos: secretario de Estado Marco Rubio y hace algunos minutos el subsecretario Christopher Landau, quien incluso dice que espera que en el proceso de apelación se pueda resolver esta situación. Entonces, ahí uno podría alejarse un poco, tomar una pausa y decir, bueno, aquí tenemos como un espacio quizás por el que nos podemos escapar por lo menos momentáneamente. Pero, Daniela, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué tanto en tus conversaciones con tus amigos, que muchos le dicen a uno, a mí me llaman todo el tiempo, a mí me escriben mensajes y me dicen, bueno, los gringos me han dicho hoy como 3 veces, a mí me dijeron que ya hoy los gringos nos van a poner aranceles? ¿A ti qué te dicen? Pues a ver, Juan Camilo, así como le decía el compañero Cristian, las expectativas, pues, que uno tiene al respecto, es nada de raro que el presidente Trump tomara nuevas medidas o el que se incrementaran los aranceles para Colombia, pues teniendo como la relación entre Brasil y Colombia con la situación, porque más o menos va la misma dinámica, de que los ideales políticos del presidente Trump pues nos van alineados a los del presidente Gustavo Petro. Entonces no sería nada extraño, y pues por acá mis amigos, que probablemente sí puede, el presidente podría tomar una de estas acciones. Claro. Nosotros coincidimos, yo le estaba hablando el otro día con una persona, nosotros coincidimos en que el sancocho está listo, los ingredientes están, ya el sancocho está listo y está para comérselo. Ahora, podría ocurrir la situación en que el sancocho se enfríe, pues no decidan comérselo, pero de que está listo, todos los ingredientes están allí. Entonces, digamos que la situación no es la más prometedora para nosotros en Colombia. Y no es la más prometedora precisamente porque hace algún par de horas que estuve en el Congreso, hablé con algunos legisladores republicanos y también con un demócrata sobre qué opinan frente a esta determinación en primera instancia de la jueza que condenó al expresidente Uribe. Quiero que escuchemos, aquí hablan Bernie Moreno, quien es colombiano, y Rubén Gallego, quien también es colombiano porque su mamá es colombiana. Y escuchen lo que nos respondían los dos sobre este veredicto en contra del expresidente Uribe. ¿Usted tiene alguna indicación de que eso va a pasar? Look,
Quiero mantener una relación sólida y saludable con Colombia, pero cuando el sistema de justicia está corrompido y se utiliza como arma contra buenas personas que tenían en mente el interés de su país, Estados Unidos no puede permanecer en silencio. Al final del día veremos cómo evoluciona esto. Como sabe, hay una apelación que se escuchará en octubre, así que veamos cómo progresa. Creo que siempre es importante para nosotros asegurarnos, ya sea en Estados Unidos o en Colombia, de no politizar el procedimiento, especialmente de antiguos políticos. Bueno, y al final hablaba Rick Scott, quien lo que pedía era sanciones en contra del gobierno Petro, pero al principio Bernie Moreno me decía que cree que puede ocurrir el escenario en el que se impongan aranceles así como se impusieron a Brasil. Cristian, ¿cómo es estas declaraciones de los congresistas? Claramente, estos congresistas, al tener raíces colombianas, deben estar muy interesados en que Colombia se garantice la justicia de una manera legal y transparente, sin ningún tipo de sesgo ideológico o político. El temor es ese, que no se garantice el debido proceso, que no se garanticen los principios constitucionales y penales para que se dé un juicio justo. Hemos visto una condena que ha sacudido no solamente a Colombia, a Latinoamérica y a partes del mundo, porque está esa línea tan delgada entre el Poder Judicial y la instrumentalización del Poder Judicial, que eso claramente los Estados Unidos como garantes de la democracia y la justicia a nivel mundial y como un aliado histórico de Colombia lo ven grave. Entonces, por eso es que ellos de pronto especulan tanto y en Colombia especulamos tanto que puedan haber sanciones. Igualmente, sumémoslo al contexto que se ha tenido. Hace poco se anunció un tratado binacional entre Maduro o entre el gobierno venezolano y el gobierno colombiano, alejándonos un poco de esa amistad que siempre hemos tenido con los Estados Unidos y acercándonos a Venezuela cuando sabemos que hay una dictadura que los Estados Unidos han condenado. Entonces es un contexto, un sancocho, como tú lo decías, que se está cocinando, que de pronto podamos llegar a comérnoslo, como su merced siempre nos lo decía. Entonces es preocupante la situación. Esperamos que en Colombia se den todas las garantías, como cualquier colombiano, que las tenga el presidente Álvaro Uribe Vélez y que pueda hacerse un juicio justo y que se fallece en derecho y no por sesgos políticos ni ideológicos. Claro, recuerdo el número para que nuestros usuarios puedan escribirnos y enviarnos sus preguntas a través de WhatsApp: 315-366-0201. 315-366-0201 es el número de WhatsApp. Daniela, tú como colombiana, cuando ves que legisladores de otros países hablan con tanta libertad sobre el sistema de justicia de tu país, ¿tú piensas que el sistema de justicia en Colombia es independiente o está politizado como sugieren los legisladores? No, claramente, pues, independiente, Colombia siempre se ha caracterizado por ser un país democrático y aunque les guste o no las decisiones judiciales de nuestro país, pues toca que acatar y respetar, porque pues Colombia es fuerte en sus instituciones, nos guste o no las decisiones, y hay que respetar las instancias que prosiguen, que están en todo su derecho. La juez Sandra Heredia, por ejemplo, ya el gobierno dijo que le iba a garantizar su seguridad y no debería haber intromisión en lo judicial de ningún gobierno externo, así como nosotros en otros gobiernos. Claro, eso es un punto muy importante y hoy de hecho llamaba la atención porque estábamos en la conferencia de prensa del Departamento de Estado y frente a una cuestión de Israel y Palestina, la portavoz Tammy Bruce decía: Estados Unidos no comenta investigaciones judiciales de otros países. El problema es que el secretario de Estado Marco Rubio comentó hace tan solo unas horas las investigaciones y esta condena que se presentó en Colombia. Muchachos, como estamos hablando de posiciones de los legisladores, de cómo en el Congreso han sido tan agresivos con la administración Petro, también vale la pena recordar, esto lo mencionaba Cristian más temprano, sobre esa reducción de recursos que el Congreso de Estados Unidos, que la Cámara de Representantes en su Comité de Apropiaciones aprobó para Colombia. ¿Ustedes alguna vez en la vida les han hecho la expresión como así, como cuando le hacen a uno así con desdén? ¿Sí la conocen?
Sí, claro. Les voy a echar un cuento, pero este cuento es nada más para ustedes dos, para nadie más, no le pueden contar a nadie más. Resulta que el presidente Petro estuvo aquí en Estados Unidos, la última vez que estuvo, que sostuvo una reunión con Joe Biden fue en abril del 2023. En esa ocasión que el presidente Petro estuvo aquí, sostuvo varias reuniones con congresistas y una de esas reuniones fue con apropiadores, con los que están en el comité de asignación, en los que definen la plata. Y resulta que estaban hablando con el presidente Petro y le comentaron al presidente Petro que tenían planeada tanta plata para Colombia. Y el presidente Petro, esto ha sido confirmado por varias personas que estaban ahí en esa mesa, les dice primero, no, el presidente Joe Biden, ya yo hablé con él y va a mantener unos recursos y tal. E inmediatamente frenaron al presidente y le dijeron, no, señor presidente, el presidente de los Estados Unidos puede proponer lo que quiera de plata para Colombia, pero quienes aprueban somos nosotros. Y que cuando le dijeron eso al presidente Petro, el presidente Petro hizo así para atrás e hizo como para lo que sirve esa plata, más o menos fue lo que hizo entender. Eso es algo que se habla hoy en los pasillos del Congreso de los Estados Unidos. No lo hablan staffers, no lo hablan congresistas. Por eso es que dicen que al presidente Petro no, ni siquiera le importa la plata, porque él vino aquí y nos dijo que no le importaba. Cristian, ¿tú cómo evalúas esa reacción del presidente? ¿Será que esa plata sí no es necesaria? Bueno, el subcomité para la inversión extranjera está también un gran simpatizante y que también ha expresado el apoyo por el presidente Uribe, que es Mario Díaz, ¿cierto? Entonces, yo creo que de ahí parte todo. Todo se ha basado, es más que todo en una lucha, en unas diferencias que hay entre el gobierno Gustavo Petro, entre los congresistas republicanos, y que se ha notado y se ha marcado y que como consecuencia ha tenido esa reducción económica, que no se la lleven, por decirlo bien, entre, como decimos nosotros, nos ha costado al país esa reducción para diferentes programas sociales, para diferentes programas ambientales. Que Gustavo Petro pase por encima los bienes del país, el bien común del país, por bienes personales o por egos personales, es gravísimo para nosotros. Daniela, ¿se necesita esa platica o...? Claro que sí, Juan Camilo. Además de que pues estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando casi de 400 millones de dólares que iban a ingresar a Colombia. Lo que decía Cristian, uno en la política debe ser muy diplomático y muchas veces toca que dejar, listo, tenemos pensamientos diferentes, pero aquí la idea es tratar de organizar nuestras ideas para beneficiar a nuestro país. Oigan, ustedes dos están muy bien informados, los felicito. Salen con las cifras, tienen el detalle. Falta es que me digan, no, mira, tanta plata va para lucha contra las drogas, tanta plata va para comunidades afro y, mejor dicho, ya pueden reportar también ustedes, pueden echar ustedes también el cuento ahí. Oigan, quiero preguntarles también un poco retomando esta situación y retomando las fechas que se vienen, porque el viernes es otra fecha importante porque pues conoceremos cómo está tasada la sentencia en contra del expresidente Uribe y luego ya partiendo uno del hecho de que van a apelar, pues esperaríamos hasta octubre para ver una decisión. ¿Ustedes creen que teniendo en cuenta esos pronunciamientos, por ejemplo el más reciente de Landau que dijo espero que el mes de octubre la apelación pueda resultar, y si le sumamos el de Bernie Moreno, quien dice que también hay que esperar octubre, tenemos una especie de ventanita por ahí, quizás tenemos un margen de tiempo un margen de tiempo antes de que se venga un tipo de acción, Cristian? Claro, acá en Colombia nosotros tenemos la segunda instancia, todos los ciudadanos tienen un proceso penal la segunda instancia, incluso en la segunda instancia también podemos proceder al recurso extraordinario de casación. Yo creo que los parlamentos de los Estados Unidos confían en la justicia colombiana a pesar de todo este show mediático, porque eso se llama, o lo que hubo fue un show mediático con el juicio del presidente Uribe. Confían aún que llegue a un tribunal y que haya unos magistrados que puedan fallar en derecho, que puedan fallar
sin ningún tipo de sesgo. Entonces, por eso es que ellos están diciendo, esperemos a octubre, esperemos que salga ese fallo de segunda instancia, nuevamente revisen el proceso, nuevamente revisen esas pruebas que se están alegando que se incorporaron de manera arbitraria, de manera ilegal, como fueron unas interceptaciones que ni siquiera estaban aprobadas para hacerle al presidente Uribe. Entonces, ahí es una muestra de buena fe por parte de los parlamentarios de los Estados Unidos que se han referido al caso de confiar en la justicia colombiana. Entonces hay esa ventanita, esa esperanza que se pueda llegar a un buen acuerdo con la justicia y lo que tiene que ver con el juicio del presidente Uribe. La ventana queda abierta para que el sancocho se enfríe. Daniela, ¿tú cómo lo ves? O sea, no, es cierto, aunque primero pues hay que esperar que el juicio y lo político no se mezcle pues de forma inadecuada. Y pues es muy difícil, es una utopía, pero pues sigo repitiendo que lo más importante es respetar las instituciones, nos guste o no las decisiones que se tomen. Bueno, ya nos llega una primera pregunta por WhatsApp. Pregunta Juan Carlos. Pienso que en los Estados Unidos hay mucha desinformación sobre el sistema judicial y en el caso Uribe más aún. Ellos no saben todo el proceso de este juicio. Pruebas fundamentales que llevaron a la decisión de condenarlo en 2 de los 3 procesos que se estaba siguiendo. Nos comenta Juan Carlos. Es cierto lo de falta de información. Una cosa es la información que tiene el gobierno, pero es cierto que en el Congreso no están informados de este proceso. Incluso hoy que estuvimos haciendo ronda de congresistas preguntándole a varios legisladores, a varios senadores, hubo al menos 3, 4 que me decían, no, yo no he visto, no tengo idea. Y senadores que conocen el tema de Colombia, que trabajan el tema de Colombia de cerca, que se han involucrado, no tenían idea. Incluso hablé con Mike Warner, quien es el vicepresidente del Comité de Inteligencia, nada más y nada menos que el Comité de Inteligencia. No tenía absolutamente ni idea de qué él estaba hablando. Me dijo, sí, yo conozco a Uribe, yo he hablado con él, pero ni idea. Witness tampering, que ese es el término que utilizan aquí, no tienen ni idea ni siquiera de lo que estaba siendo acusado el expresidente Uribe. La Embajada de Colombia emitió un comunicado valioso en el cual establecen punto por punto, que es un comunicado aclarando, diciendo, oigan, para todos los interesados en Estados Unidos en el proceso del expresidente Uribe, la justicia en Colombia es independiente, esto es un proceso que se remonta al 2012, el presidente Uribe primero tuvo que pasar por Corte Suprema, renunció a su curul, pasó a justicia ordinaria y todavía tiene 2 instancias de apelación. Cristian, ¿tú crees que un comunicado de estos debería ser como más rutinario por parte de las instancias del gobierno colombiano teniendo en cuenta esta situación? Bueno, yo creo que también uno de estos comunicados que se sacan por parte del gobierno colombiano es tratando también de guardar esa mesura y de no entrar en choque ni generar tanta expectativa tampoco. El gobierno colombiano debe mantenerse al margen lo más posible de este proceso, dejar que la justicia actúe independientemente, sin ningún tipo de presión, para inclinar la balanza para algún lado, ¿sí? Para evitar justamente todas estas especulaciones que se dan acá internamente en nuestro país y que los congresistas de otro país como lo es Estados Unidos también den sus especulaciones y comiencen a pedir medidas sanciones para Colombia. Porque, por ejemplo, el secretario de Estado Marco Rubio, él fue muy claro, la justicia ha sido instrumentalizada. Entonces, creo que ha sido pertinente ese comunicado, decir y explicar que aún hay una segunda instancia, que aún hay un recurso extraordinario al cual puede acudir el expresidente Álvaro Uribe. Claro, una instrumentalización y por parte de jueces radicales, es el término que utilizó el secretario de Estado Marco Rubio. Recuerdo el número de WhatsApp para que nos sigan escribiendo y nos sigan compartiendo preguntas. 315-366-0201. 315-366-0201. Ustedes por allí nos pueden escribir, nos pueden preguntar, hacer comentarios, las dudas que tengan. Daniela, si es necesario, si está bien que el gobierno colombiano, teniendo en cuenta la magnitud de este proceso, emita comunicados informativos para los sectores en Estados Unidos. Sí, yo creo que está bien porque la desinformación no solo es allá en Estados Unidos, también es acá en Colombia. Entonces muchas de las personas
por el show mediático del caso del expresidente Álvaro Uribe, nos vemos solamente la conclusión. Yo no creo que todas las personas se hayan leído el documento donde la juez está hablando de por qué se condena y demás. Entonces es importante hacer ese tipo de comunicados, sobre todo por ese sentido. Y hoy, por ejemplo, estuve viendo una entrevista de ambas defensas y fueron muy cautelosos y hablaron con mucho respeto pues, sobre la decisión que tomó la juez. Entre otras cosas porque todavía no se conoce el fallo, ¿no? Lo van a conocer el día viernes y por eso es que también están guardando un poco de cautela. Hay un término que ustedes dos han utilizado que me ha llamado la atención y estoy seguro que a mucha gente también en sus casas le llama la atención y los pone a pensar. Show mediático, show mediático. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué ellos pensarán que es un show mediático? Por la cantidad de gente que está sobre este proceso, por la relevancia que se le da, porque ayer todos los noticieros de todo el país le dieron cubrimiento a las 11 horas de la jueza leyendo el sentido del fallo. Pero la contrapregunta sería, ¿es el primer expresidente en la historia de Colombia que llega a tal instancia y que tiene sobre su frente el rótulo de culpable? ¿O tú por qué dices que es un show mediático, Cristian? Bueno, primero que todo, porque evidentemente es el primer expresidente que llega a ser condenado en la justicia colombiana. Anteriormente tenemos a Samper con el proceso 8000 y todo lo demás, pero sabemos que él nunca fue condenado. Entonces, es muy mediático por lo mismo. Es el primer mandatario colombiano que está en este punto en un proceso penal. Al igual por todo lo que representa el presidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia, porque en las últimas décadas quizá ha sido el líder más significativo que ha tenido Colombia, el más referente a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, el que tiene un antes y un después en el país, porque Álvaro Uribe fue eso, un antes y un después para Colombia. Por eso es que los medios y todas las redes sociales de diferentes corrientes políticas, influenciadores, le han dado cubrimiento a este proceso. Unos, pues, con ese tema de que nadie está por encima de la justicia, otros con el tema de que el presidente Álvaro Uribe está siendo perseguido políticamente, entre otras cosas. Entonces, es un juicio que despertó muchas sensaciones, muchas emociones entre diferentes sectores en Colombia y también sectores internacionales. Por eso es que decimos que es un show mediático, que se ha convertido en eso. ¿Y tú, Daniela, por qué es un show mediático? Sí, así es. Está claro que pues no nos podemos engañar de que prácticamente eso se convirtió en una batalla entre los seguidores del presidente Gustavo Petro y los seguidores del expresidente Álvaro Uribe. Entonces, por decirlo así, se volvió tendencia, es una tendencia y más porque es uno de los presidentes, el primer presidente, como le decía Cristian, que es condenado. Entonces, claro que es el boom para los medios nacionales. Ustedes dos son dos jóvenes muy pilos, son muy inteligentes y yo les quiero hacer una pregunta en términos sencillos, porque, es decir, uno entiende las diferencias en sistemas de justicia. Es que es una pregunta que se está haciendo muchísima gente en Colombia, porque la gente en Colombia no entiende de tecnicismos jurídicos y solamente, es decir, ellos explican lo que ven. Lo que está a simple vista. Y uno entiende que una cosa es el sistema de justicia transicional y otra cosa es el sistema de justicia ordinario. Una cosa fue el proceso de paz y los que fueron juzgados en el marco de la JEP. Otra cosa es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero para ustedes, como jóvenes colombianos, ustedes ven lo que está sucediendo y qué imagen tienen sobre la justicia en Colombia, Cristian. Bueno, la justicia en Colombia en este momento, siendo muy respetuoso de la justicia, porque soy estudiante de 10º semestre de Derecho en la Universidad Libre de Colombia, para mí en este punto se ha tratado de institucionalizar, ha tenido quizás unos sesgos. Uno escucha a la juez iniciando a leer la motivación de la sentencia, del fallo que iba a dar, y uno escuchaba, era más que todo, era un discurso. Escuchaba era un discurso diciendo que no se arrollaran ante los medios, ni a la presión mediática, ni ante el poder. Entonces, eso como joven colombiano, cuando yo escucho eso, digo, esto se volvió, fue una lucha de, no sé, de popularidad, de instrumentalización, de
sesgar, de imponerse también. O sea, la verdad, en este momento la justicia en Colombia no inspira 100% confianza. ¿Tú qué piensas, Daniela? Pues yo la verdad siempre he sido una persona que respetaba mucho las instituciones, la justicia como tal y cualquiera de esas instituciones que existan. Entonces yo sigo teniendo la fe y la verdad es que puede que haya uno, dos casos, tres casos injustos, pero yo sí creo que se va a tomar la decisión correcta. Yo sé que puede que a la mitad del país le guste, puede que a la otra mitad del país no le guste, pero pues sigo manteniendo la fe en que hay que respetar la justicia. Claro, perfecto. Nos llega otro comentario. Eh, Este nos dice, bueno, no tiene nombre, pero nos dice, yo considero que en Estados Unidos hay gente más documentada frente al caso del expresidente Uribe y esto es más política que justicia. Si es más política que justicia, Cristian. Yo creería que sí, es más política que justicia, porque en este momento estamos en vísperas de unas elecciones parlamentarias y presidenciales en Colombia. Como sabemos, el valor de más agregado a este juicio es que Álvaro Uribe es opositor a este gobierno, ha sido el principal referente en este ámbito, entonces se torna sí o sí algo político. No nos digamos mentiras, los seguidores de Gustavo Petro, los mismos congresistas, simpatizantes del gobierno, celebran esto como un triunfo político, más allá de un triunfo judicial. Entonces, yo creería que sí se le ha dado esa connotación, que sí se le ha dado esa naturaleza por parte del gobierno y de muchos funcionarios parlamentarios afines a Gustavo Petro. Te preguntaría, sí, antes de ir con Daniela, si es político, entonces ¿a quién beneficia esto políticamente? Esto es una manera, en mi opinión, de tratar de silenciar o de guardar, como diríamos en términos coloquiales, a un presidente o a una persona, a un referente político que está recorriendo todo el país haciendo campaña y que hemos notado acá desde Colombia cómo el Centro Democrático, que es el partido del presidente Uribe, pasó del 2021 a tener una aprobación muy baja a estar en el 2025 con una aprobación muy alta, con grandes probabilidades de llegar nuevamente a una presidencia, de tener una buena representación en el Congreso. Entonces, esta decisión busca o decisión afectaría más que todo a el sector de la opción, porque ya no tendría ese referente recorriendo todo el país, ya no tiene esa libertad de hacerlo. Sí. Bueno, Daniela, ya para cerrar, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas sobre ese comentario final de Cristian y a quién beneficia esto? No, pues Cristian y Juan Camilo, la verdad, como les estaba diciendo, yo sigo insistiendo, pues, y qué pena que sea tan reiterativa, y que, pues yo creo en las instituciones. Entonces, tengo la buena fe de que se va a hacer un proceso completamente legal y aunque, digamos, haya sido polémico la decisión que toma la jueza Sandra al aceptar unas pruebas que inicialmente pues son ilegales porque hay una interceptación al teléfono del expresidente Álvaro Uribe y pues que es algo ilegal y lo acepta puede ser un poco polémico, pero pues sigo insistiendo en que le tengo fe a las instituciones. No, maravilloso, maravilloso, Daniela. Maravilloso, Daniela, y ese mensaje final es muy importante de respeto a las instituciones y también reconocer que, claro, el expresidente tiene su chance de apelación y esto se irá, tiene chance de apelación a segunda instancia, entonces esto continuará. Quiero agradecerles tanto a Cristian como a Daniela por haberme acompañado durante estos minutos y naturalmente a todos los que están conectados con nosotros. Cristian, Daniela, muchas gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias, Juan A ti, Juan Camilo. Camilo, muchas gracias. Bueno, y nosotros entonces nos vemos el próximo martes a la misma hora, 3:30 de la tarde. El próximo martes nos vemos en este espacio donde estaremos tratando de contestar todas las preguntas que ustedes tengan semanalmente para que no le metan cuento. Hasta luego.